En este vídeo vais a ver algunos ejemplos de diferentes fuentes históricas, que además os ayudarán para realizar el reto el próximo jueves. Sabéis que las fuentes históricas pueden ser dos, escritas y no escritas. Vamos a empezar con las fuentes escritas, que como sabéis son textos que se conservan del pasado y registran a través de la palabra escrita los eventos que han acontecido en un periodo de tiempo determinado. Principalmente son libros, cartas, periódicos, diarios, etc. Hola chicos, como ejemplo de fuentes escritas os voy a enseñar unos libros que hablan de la historia de nuestro pueblo, de Benejúzar. Para empezar os voy a presentar esos dos libros, ¿vale? Que hablan de la historia de nuestro pueblo. Este primero nos explica el origen de Benejúzar. Y este segundo libro habla sobre la cultura, las fiestas y los juegos tradicionales de nuestro pueblo. Los dos están escritos por un vecino benejucense que se llama Marco Antonio Lorenzo García, que en este caso se ha convertido como un historiador de nuestro pueblo. En este primer libro, por ejemplo, encontramos cosas curiosas como el trazado del pueblo cuando se reconstruyó tras el terremoto. También podemos encontrar, por ejemplo, gráficos con el número de habitantes de Benejúzar a lo largo de los años. ¿Veis? Aquí está desde 1513. También cosas curiosas como, por ejemplo, la primera carrera ciclista que hubo en Benejúzar en los años 50, ¿vale? Y toda una serie de hechos, sucesos y acontecimientos que han pasado, ¿vale? Para recopilar toda esta información, su autor buscó dicha información en otras fuentes, como el archivo de la Catedral de Orihuela, el archivo histórico de Orihuela, el archivo municipal de Benejúzar, el archivo parroquial de Benejúzar, ¿vale? Entonces estos libros serían fuentes secundarias porque están escritos en base a la información que hay en otros archivos, en otros libros, ¿vale? Sabéis del vídeo anterior que otro tipo de fuente histórica son los periódicos. Estos son una valiosa fuente documental que habitualmente se usa como fuente histórica. En las hemerotecas de los distintos diarios o periódicos se guardan y conservan todas las publicaciones de los mismos realizadas hasta día de hoy. Si vais, por ejemplo, al siguiente enlace, podréis buscar la portada del periódico El País del día que nacisteis. Continuamos con las fuentes no escritas. Estas nos transmiten hechos, acontecimientos o sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero no lo hacen de forma escrita o narrada. Son tres, las fuentes materiales, gráficas y orales. Empezamos con las fuentes materiales, que son objetos personales y herramientas utilizadas en el pasado, monedas, objetos decorativos, restos materiales. Vamos a empezar presentando una romana, que era un instrumento que servía para pesar cuando no habían básculas eléctricas. El cuerpo que se pesaba se colocaba en el extremo. Se iba moviendo el pilón a través del brazo hasta que éste quedaba equilibrado o recto. En el brazo venían marcados los pesos. Donde se quedaba el pilón era el peso que tenía, en este caso, la fruta. Ahora se levanta el producto que vas a pesar Tienes que cogerlo más para allá. y el pilón es el que dice El peso que tiene. el peso que tiene. Por ejemplo, cuando está la varilla está recta, La mano más para allá. Así. cuando la varilla está recta, significa que está en su peso exacto. Esto es lo que se utilizaba antiguamente. Vamos, si esto En este caso la varilla sube y no estaría en su peso, habría que ir poniendo. No, ahora está bien. Ese es el peso de la caja de naranjas actual. Entonces Podés pesar naranjas, podés pesar... habría que fijarse Exactamente. en las marcas y ver cuánto pesa. Exactamente. Esto se utilizaba cuando no habían básculas eléctricas. Efectivamente, sí.
Otro ejemplo de fuentes materiales eran las monedas y billetes que se utilizaban antiguamente. Aquí os presentamos unos ejemplos. Otro ejemplo de fuentes materiales serían las monedas y billetes que se utilizaban antiguamente. Antes del euro, por ejemplo, en España se utilizaba la peseta. Aquí tenemos algunos ejemplos de monedas y billetes que se utilizaban antiguamente en España. Algunos billetes, como el de 500 pesetas, fueron desapareciendo y en su lugar se comenzaron a utilizar las monedas, en este caso de 500 pesetas. Si ibas al kiosco y querías comprarte una bolsa de jumper, esto te costaba 25 pesetas o 5 duros, que más o menos aproximadamente eran 15 céntimos. Las chuches del kiosco valían 5 pesetas o 1 duro, son estas monedas pequeñitas, y vienen a ser como 3 céntimos. Billetes como el de 100 pesetas desaparecieron también y en su lugar se utilizaban estas monedas que eran de 100 pesetas o 20 duros. También el de 10 pesetas desapareció. Vamos a ver ahora un ejemplo de fuente gráfica, que como sabéis son las que transmiten la información a través de cualquier tipo de imagen, fotografías, pinturas, carteles. Os voy a enseñar ahora un ejemplo de fuentes gráficas. En este caso es una foto de hace 100 años. En ella salen mi bisabuela Lola y mi bisabuelo el día de su boda. Fijaros qué curioso, ¿verdad? Porque ellos, sobre todo ella, va de negro, muy diferente a las novias de ahora que van de blanco. Y os preguntaréis, ¿y por qué iba de negro? En esta época los vestidos de las novias eran negros, eran de chaqueta y eran cortos, ¿vale? Y se reutilizaban después de la boda, es decir, lo volvieron a usar. Algunas novias, no en este caso, también usaban velos o mantillas negras, aunque estas luego se sustituyeron por un velo blanco. Esto, por decirlo así, sería como la moda de entonces, que había entonces, de que las novias se casaban de negro. Era también porque la mayoría de mujeres no podían darse el lujo pues, de comprarse telas blancas con bordados para poder casarse. Entonces, como veis, las fotos nos transmiten muchas cosas del pasado. En este caso cambia mucho el estilo, la manera de casarse de hace 100 años a la actual. Por último, vamos con las fuentes orales, que son aquellas que nos hacen llegar la información a través de la palabra hablada. Pueden ser testimonios directos, entrevistas, pero también incluyen discursos, canciones, programas de radio, etc. Os presentamos a continuación una pequeña entrevista realizada a un benejucense. Este vecino nos va a contar cómo era nuestro pueblo cuando él era pequeño. Buenos días, ¿cuántos años tiene? Pues tengo 67. ¿En qué año nació? En 1952. ¿Ha vivido siempre en Benejúzar? Sí, siempre he vivido en Benejúzar, nací en la misma calle y actualmente vivo en la misma casa. ¿Cómo ha cambiado el pueblo desde que usted era pequeño? Hoy no se puede decir con palabras, la verdad es que el cambio es abismal. Antes nos conformábamos, bueno, como no veíamos otra cosa, pero era una cosa muy distinta a lo que hay ahora. Uh-huh. Por ejemplo, ¿las calles cómo eran? Pues las calles lógicamente eran igual de anchas y todo, pero eran de tierra, lo cual quiere decir que cuando llovía pues había barro dentro de las casas, en todas las baldosas, que tampoco habían baldosas, en fin, había barro, en fin, era una cosa, pero en fin, estábamos acostumbrados a eso y nos pensábamos que era lo mejor que podíamos tener. ¿Cómo se alumbraban las calles por la noche? Pues por la noche, cuando se hacía oscuro, un señor habían bombillas en las esquinas y un señor iba y con una especie de caña
las bombillas las ponía a alumbrar para que diesen luz por la noche. Y en la mañana ese mismo señor iba y las quitaba para que durante el día no diesen luz. ¿Cómo se divertían los niños entonces? ¿A qué jugaban? Bueno, jugaba pues a la pelota, a las 4 esquinas, a un juego muy parecido que se llamaba el tranco, las bolas, las canicas, en fin, eso es lo que había, muy pocos juegos, pero en fin, disfrutábamos con ello. ¿Recuerda cómo era el colegio de entonces? ¿Dónde estaba? Pues sí, digamos que en la puerta trasera de la iglesia había donde actualmente está el salón de la tercera edad, con todo el edificio ese. Ahí habían 6 o 7 colegios, aulas, y ahí estaban los colegios de aquí del pueblo, claro. ¿Y qué hacían entonces los niños en verano? En verano, pues mire, cuando éramos pequeños en la casa, y cuando ya nos hacíamos un poco más mayores, pues a bañarnos en la balsa, en el río, en las acequias, que eran muy peligrosas. De hecho, muchísimos niños se ahogaron en aquellos años debido a las corrientes que traía el agua. Y por último, ¿qué había antes en el pueblo que no hay ahora? ¿Qué había antes? Pues le puedo decir que habían 2 cines de invierno, 2. El cine El Mañas y el cine Alcázar. Y luego también en verano también había un cine de verano, lo cual quiere decir que habían épocas que teníamos 3 cines en Benejúsar. ¿Y habían fábricas que hayan desaparecido? Sí, lógicamente tenemos unas fábricas importantísimas, la de la fábrica de harinas, la Encarnación, teníamos la cerámica de Costa, teníamos la yesera de Manuel Sala. En fin, eran unas fábricas importantísimas para lo que era el pueblo, muy importantes. No obstante, muchísima gente tenía que irse a emigrar porque el trabajo era muy precario. Bueno, muchas gracias por su testimonio.